Bienvenidas y bienvenidos sean a la mesa titulada Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, en el marco del seminario a 20 años del 9/11, la globalización del terrorismo y su impacto en la seguridad nacional e internacional. Mi nombre es Ángel Eduardo Rivera y tendré el gusto de moderar esta sesión. Durante algún tiempo, los secuestros de personas, los secuestros de aerolíneas y los ataques armados fueron a menudo las herramientas preferidas de los terroristas. El recuerdo del 11 de septiembre de 2001 de 2 aeronaves comerciales secuestradas, estrellándose en los 2 edificios emblemáticos dentro del corazón financiero de Manhattan, quedó sentado en el imaginario colectivo de Occidente en el resto de la historia. Sin embargo, en otras ocasiones, las organizaciones terroristas han recurrido al uso de bombas en edificios, vehículos, buques, al costado de carreteras y en el cuerpo mismo de una persona. No menos importante es el hecho de que estos actores han buscado también adquirir capacidades para manipular armas nucleares, químicas y biológicas. En 1998, por ejemplo, Osama Bin Laden invitó a sus seguidores a adquirir armas de destrucción masiva. En 2001, el envío de cartas con esporas de anthrax mató a funcionarios estadounidenses electos. Y además, en noviembre de este mismo año, Osama Bin Laden declaró que Al-Qaeda había logrado adquirir tanto armas químicas como nucleares en una estrategia de disuasión contra Estados Unidos. Bajo esta breve premisa, el día de hoy contamos con connotados especialistas en la materia. El objetivo de esta sesión es conocer más sobre las capacidades y tendencias de las organizaciones terroristas para adquirir este tipo de armamento y perpetrar ataques. Dicho esto, doy la bienvenida a Yorelvi Calixto, Benjamín Ruiz Loyola y Jorge Alfonso Monjaraz. Buenas tardes, colegas. Cada uno de ustedes contará con 25 minutos para presentar su ponencia y hacia el final tendremos un espacio para preguntas, respuestas y comentarios adicionales. En primer lugar, contaremos con la presentación de Yorelvi Calixto. Ella es internacionalista por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestranda en Asuntos Internacionales y con una especialidad en Seguridad y Política Internacional por parte de la Universidad de Anáhuac. Ha cursado los diplomados en Análisis de Terrorismo en el siglo XXI y Seguridad y Defensas Nacionales por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Dentro de su experiencia profesional, ha colaborado en la Secretaría de Relaciones Exteriores para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y en la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas en el Departamento de Desarme de Armas Químicas, Biológicas y Nucleares. También ha fungido como consultora independiente en temas de seguridad, terrorismo y armas de destrucción masiva. Actualmente, labora en una empresa de seguridad israelí, asesorando a empresas en temas de seguridad en infraestructura crítica, como líder del Gabinete de Análisis e Inteligencia. Bienvenida, Yorelvi. Hola, muchísimas gracias por la presentación, Eduardo, y pues agradeciendo también a Genaro y al doctor Alfonso Aragón por esta invitación. Pues bueno, ya a 20 años de un atentado que cambió el paradigma de la seguridad internacional, que nos hizo replantearnos nuevos escenarios, pues tenemos una de las principales temas, ¿no? Las armas de destrucción masiva, que como hemos sabido se han utilizado para diferentes, han sido utilizados por diferentes grupos con diferentes objetivos políticos, económicos, sociales. Y pues una de ellas, que es la que me invitaron a platicar el día de hoy, fue las armas de destrucción, las nucleares. Haciendo como un pequeño recuento de qué son las armas nucleares, ¿no? De dónde venimos, pues recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, un poco antes de que terminara en el 44, se da la conferencia de Dumbarton Oaks, ¿no? Esta conferencia que se organiza en Washington, se empieza a formular desde aquí y a negociar el nacimiento de lo que después conoceríamos como Naciones Unidas. Se dan conversaciones acerca de el Consejo de Seguridad, ¿no? De qué tendrían, ¿no? ¿Quiénes serían las personas, o los estados más bien, que lo conformarían? ¿Quiénes tendrían derecho a veto, derecho a voto? Y posterior a esta se siguen dando una serie de conferencias posteriores, como la Conferencia de San Francisco o la Conferencia de Naciones Unidas sobre Organización Internacional, en la cual pues se siguen planteando qué va a pasar, qué va a ser Naciones Unidas, quién la van a conformar, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus límites de acción? Y en esta, bueno, se plantea lo que es la Carta de las Naciones Unidas, y así nos seguimos hasta la Conferencia de Potsdam en agosto del 45, en donde pues Churchill, donde Stalin y Truman no solamente acuerdan que va a ser Naciones Unidas, quién va a ser el Consejo de Seguridad,
¿no? ¿Quién va a tener derecho a voto y quién va a tener derecho a veto? Sino también se va a hablar de cómo se va a dividir Alemania después de que terminen este periodo de guerras, ¿no? ¿Cuál va a ser su división? ¿Cuál va a ser su administración? ¿Cuál va a ser el orden de la posguerra? Se establecen, ¿no?, los términos también de la rendición de Japón y pues también lo que sería la nueva frontera occidental en Polonia, la línea Oder-Neisse. Es decir, antes de que tengamos la conformación como tal de Naciones Unidas, pues ya había una serie de conferencias en las que ciertos países estaban acordando qué iba a ser, de qué iba a tratar y quiénes iban a ser parte. En 1945, pues recordemos que uno de los principales desarrollos tecnológicos que se empieza a dar es la creación de armamento nuclear. Los desarrollos tecnológicos que se dan en los tiempos de guerra son sumamente importantes porque después se convierten en armamentos de uso civil, ¿no? Pasamos de grado militar a uso civil. Se dan desarrollos, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones médicas, de manera y avances impresionantes. Y uno de ellos, pues, es el desarrollo de armamento nuclear. Alemania tenía este programa nuclear desarrollándose, tenía una serie de investigadores que salen de ahí y que Estados Unidos los cobija, ¿no? Bien tenemos el caso conocido de Einstein, quien conocía este desarrollo de armamento y que es cobijado en Estados Unidos a cambio, ¿no?, de protección, pues a cambio de conocimientos, a cambio de desarrollar lo que Estados Unidos no tenía a la par que otras naciones sí tenían. Estados Unidos para el 45 tiene su primer arma nuclear llamada Trinity, la bomba Trinity, y el 17 de julio, entre San Francisco y Nuevo México, deciden explotarla. ¿Para qué? Para conocer, no solamente en papel, no solamente en estadística, cuál era el potencial de explotar en un territorio una bomba. ¿Y qué es lo que pasa? Pues justamente esta área explotó 19 kilotones, que son aproximadamente 19,000 toneladas de TNT, creando un cráter de 3 metros de profundidad y de 330 metros de ancho. Es la primera bomba nuclear que se detona en el mundo y ahí ellos pudieron ver dos cosas: el poder que tiene un arma nuclear, no solamente en destrucción del territorio, sino también consecuencias mismas de las armas nucleares, como es la radiación, ¿no? Esta radiación hace que ese punto en donde es detonada el arma no sea accesible a público hasta 1975. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues estamos hablando de que Estados Unidos comienza a presionar a Japón para que se rinda. Japón no se rinde. Y el 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana en Hiroshima, en un bombardero B-9, pues se libera la bomba llamada Little Boy. Es una bomba de fisión que contenía 64 kilogramos de uranio, del cual solo fusionó el 1.4%. Y solo el 1.4% logró que la explosión fuera similar a explotar 15,000 toneladas de TNT, generar una ola de calor de 400,000 grados centígrados en un radio de 4.5 kilómetros, con una explosión que se sintió en 60 kilómetros a la redonda. Para más o menos comparar, 1 kilo de TNT equivale a explotar un carro, y aquí estamos hablando de 15,000 toneladas de TNT. El 9 de agosto de 1945 en Nagasaki a las 11:02, un bombardero B-9 explota la segunda bomba llamada Fat Man con plutonio. Solo logró fisionarse 1 kilo de plutonio, lo cual fue equivalente a 29,000 toneladas de TNT. El 2 de septiembre del 45 se firma la rendición oficial de Japón después de la detonación de estas dos bombas, pero como les digo, las bombas per se, además de la destrucción que ocasionan en ese momento, pues tienen consecuencias secundarias. Una de ellas es la radiación. La radiación que tuvo estas bombas, ¿qué fue lo que detonó también? Pues a primer instancia la gente que sobrevivió con quemaduras sumamente graves, pero a largo y a mediano plazo también la población tuvo otras consecuencias, como fueron cataratas, pérdida de cabello, cáncer de pulmón, cáncer de tiroides, cáncer de seno y leucemia. ¿Por qué? Porque la radiación continúa en territorio y además estas modificaciones genéticas llegan a pasar generación en generación. Entonces, no nada más estamos hablando del poder destructivo que tiene inmediato, sino también las consecuencias a largo plazo.
Y la radiación pues es un elemento importante también a tomar a consideración cuando hay una detonación de un armamento nuclear. Obviamente, a partir de este punto y de que el mundo se da cuenta del poder destructivo y además del terror que puede causar una destrucción a este nivel, porque no nada más es ver los edificios, es ver a la gente, ¿no? Como también en ellos psicológicamente perpetuó, pues empieza a haber una serie de iniciativas de desarme para frenar que volvieran a ser usadas, para frenar que países siguieran desarrollando armamento nuclear. Uno de ellos es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿no? Que, bueno, este tratado habla de que cualquier estado que sea parte en un país americano, pues si es atacado, será considerado un ataque contra todos los países, ¿no? Americanos. Tenemos la conferencia de desarme, que la conferencia pues se vuelve al final un foro permanente para las negociaciones multilaterales en temas de desarme, y algo interesante que trae justamente esta conferencia son dos instrumentos jurídicos en materia de desarme muy interesantes. El primero es la Convención para la Prohibición del Desarrollo, la Producción, Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción. Y es muy interesante dado que es el primer acuerdo multilateral que contempla la eliminación de una categoría completa de armas de destrucción masiva. Y también trae el Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. Como les menciono, no solamente es tener el armamento, es también empezar a ver que los países no empiecen a experimentar, los que ya tienen desarrollo de armamento nuclear, en otros países, dado el potencial destructivo que puede llegar a tener. Y así nos vamos hasta la crisis de los misiles, ¿no? También conocida, que bueno, al final es un conflicto que tiene como protagonistas a la URSS y a Estados Unidos y a Cuba, en el cual pues se piensa en una posible guerra nuclear, lo cual no era conveniente no solo para los países que estaban siendo parte, sino para los países, ¿no? Alrededor, que pues podían llegar a tener consecuencias en caso de algún tipo de detonación. Y bueno, ahí empezamos a hablar del Tratado de No Proliferación. El Tratado de No Proliferación es la piedra angular de los esfuerzos mundiales para prevenir que las armas nucleares se sigan propagando y además pues fomentar los usos pacíficos que tiene la energía nuclear, así como también promover como uno de sus objetivos el desarme nuclear. Sin embargo, bueno, este tratado tiene una serie de cuestiones interesantes a poder investigar y a poder, ¿no?, sacarle fruto. Una, su artículo primero habla de que no va a haber una transferencia de los estados nucleares a los estados no nucleares, es decir, no pueden compartir información de ningún tipo para que los estados no nucleares se conviertan en países nucleares o que utilicen no para fines pacíficos. El artículo 2, pues habla de quiénes pueden comprar y quiénes pueden adquirir, ¿no? Y este tipo de materiales. El artículo 3 habla de que todos tienen derecho a utilizar la energía nuclear para fines pacíficos específicamente, y que pues además los 5 estados nucleares desarrollarán el desarme de buena fe, ¿no? Y además compromete a los países a crear zonas libres de armas nucleares. Al final, realmente este tratado es muy interesante porque podríamos decir que el 80% de los esfuerzos está enfocado en que no haya más países que puedan llegar a tener estos armamentos, pero solamente el 20% se enfoca en desarmar a quienes ya tienen este tipo de armas. Y bueno, entra aquí también lo que es posteriormente la OIEA y el OPANAL, que son quienes en conjunto emplean una serie de medidas técnicas y salvaguarda para verificar que los estados cumplan con las obligaciones jurídicas de las que forman parte. Realmente se convierte como en el brazo que lleva a cabo todo lo que tiene que ver con el tratado. Sin embargo, realmente en este tratado, quienes tienen más obligaciones son, irónicamente, los países no nucleares a comparación de los nucleares. Y bueno, también tenemos otros grupos ad hoc, como es el Grupo de Suministradores Nucleares y Comité Sanger, que son grupos que lo que hacen es tratar de controlar las importaciones, exportaciones y transferencias de materiales que puedan ser utilizadas para crear armamento nuclear. Hay que tener en cuenta también una cuestión muy interesante cuando hablamos de armamento nuclear y cualquier tipo de arma de destrucción masiva, y es que existen algo que llamamos materiales de uso dual. Estos materiales son utilizados tanto de manera civil como de manera militar. Entonces, no nada más
estamos hablando de limitar la transferencia de uranio o de plutonio enriquecido. Estamos hablando también de otro tipo de materiales que se utilizan para las centrales, por ejemplo, las centrales nucleares, para enfriar con agua los transmisores y evitar que haya radiación y evitar que haya ciertas cosas. Por poner un ejemplo, si recordamos el evento de Boston en donde se detonan 2 bombas en el maratón, estas 2 bombas fueron hechas con ollas express, ¿no? Las ollas express, pues, es un material de uso dual por sus capacidades y por sus capacidades, pues pudieron ser utilizadas para detonarlas como bombas. Lo mismo pasa con una serie de materiales que los vemos utilizados en la industria automotriz, en la industria aeronáutica, en la industria espacial, y entonces pues empieza a haber una complejidad de temas a tratar respecto al desarrollo y uso de armamento nuclear. No solamente son los materiales, sino también empezamos a hablar de lo que le llamamos delivery systems o sistemas de entrega. Tú puedes crear un arma, pero necesitas algo para poder llevarla. Y en este caso, pues estamos hablando de misiles. Y entonces, a partir de aquí ya no solamente se empieza a hablar de quién puede desarrollar y quién no puede desarrollar, sino también empezar a crear trigger list, que le llaman, que son pues los insumos claves que sirven para enriquecer y crear el material nuclear. También empezamos a hablar de aquellos sistemas que pueden hacer que llegue un arma de un lado a otro, ¿no? Y que detone además. Y bueno, ¿no? Empezamos a meternos a una serie de cuestiones en las cuales empieza a haber una serie de negociaciones. Después tenemos el SALT 2 y empezamos con el START 1, START 2, que pues al final también empezamos a tener un tema. Y empezamos a hablar, por ejemplo, del desarme, ¿no? El desarme es que los países nucleares comiencen a deshacerse de sus ojivas nucleares. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología, que es sumamente constante y rápido, empezamos a ver que lo que una ojiva nuclear, ¿no? Creada en el 70 tiene de capacidad, si juntamos 500 de esas y ponemos en comparación con una actualmente, pues solamente una puede llegar a tener el potencial de destrucción que tienen otras 500. Entonces, cuando se empieza a hablar de deshacernos en cantidad, después se pone también sobre la mesa bueno, no nada más es la cantidad, veamos también las capacidades de destrucción que tienen las ojivas, porque políticamente se escucha muy bien que yo salga y diga que me acabo de deshacer de 200 ojivas nucleares, cuando la capacidad de destrucción que tienen esas 200 ojivas es nulo a comparación de 2 o 3 que tengo en mi mismo arsenal. Entonces también los tratados y START 3 se empieza a hablar de esos temas, ¿no? Hablar no nada más de las cantidades, sino de las capacidades de las cuales vas a empezar a poner un límite, a frenar o a destruir. Y bueno, justamente con Biden y con Putin se decide 5 años más del tratado en el 2020, del Tratado de No Proliferación, el cual había quedado un poco entre la mesa porque con Trump no se sabía si se iba a seguir o no con este tratado, pero bueno, al final Putin pone sobre la mesa junto con Biden que sí y se extiende 5 años más. Se empieza también, como les comenté, pues a crear estas zonas libres de armas nucleares, que al final tenemos 5 zonas libres de armas nucleares, ¿no? Con el Tratado de Rarotonga, de Bangkok, Penlindaba, Mongolia y Semipalatinsk. Y estas 5 SLANs más Mongolia suman en total de 116 estados partes signatarios que abarcan más del 50% superficie de la Tierra, que son zonas completamente libres de armas nucleares que promueven justamente que no haya más transferencia como armamento militar, pero sí como usos pacíficos. Actualmente en el mundo tenemos 13.400 armas nucleares de acuerdo con la ONU. Se han seguido estas conferencias y desarme por parte de estos países, pero pues seguimos teniendo. China aproximadamente tiene 290 ojivas, Francia el mismo número, la India está entre 130 y 140, Pakistán tiene alrededor de 90 ojivas nucleares, pero entre Estados Unidos y Rusia tienen el 90% de la cantidad de armas nucleares que hay alrededor del mundo.
Y hay algo que también me gustaría poner sobre la mesa que se me hace sumamente relevante. Hablamos de armas nucleares, hablamos de las centrales nucleares, de los materiales de uso dual que es necesario empezar a limitar y ver cuáles son los que pueden llegar a ser utilizados para que los países puedan pasar de ser simplemente utilizar energía nuclear a pasar a ser armamento nuclear. Y hablando de la tecnología, y justamente ahorita en época de pandemia y que empezamos a hacer más el uso de redes sociales y del internet para diferentes cuestiones, justamente hablamos de ciberseguridad. ¿Y a qué voy con esto y con las armas nucleares? En el 2010 se dio un evento en justamente la planta nuclear principal de Irán, en Natanz, que un gusano llamado Stuxnet logra entrar en la red. Este gusano informático afecta a equipos Windows y pues lo que hace o lo que hizo fue reprogramar los controladores lógicos programables de la central nuclear para que empezaran paulatinamente a descomponerse, ¿no? A presentar fallas que en su momento parecerían normales, pero además tenían la capacidad de ocultar los cambios que estaban pasando. Por eso no se dieron cuenta en cuanto el virus entró al sistema de redes. ¿Qué era lo que podía pasar o qué era el objetivo de que pudiera pasar en caso de que tuviera éxito este gusano? Era que iba a empezar a retrasar el enfriamiento de las centrales nucleares y las centrífugas, lo cual podía pasar dos cosas, ¿no? Una, que pudiera haber una explosión y obviamente las consecuencias que pudiera haber, tenemos un Chernobyl, o pudiera haber también una fuga de radiación. Stuxnet es un parteaguas interesante porque es la primera vez que se pone sobre la mesa el decir que un evento que ocurre dentro de la red traspasa fronteras físicas y pone en tela de juicio y pone una alerta roja en el sistema internacional de seguridad de haber una infiltración en una central con la idea, no precisamente de destruirla, pero sí de poder crear, ¿no? Una cuestión interesante que pudiera haber puesto en tela de juicio qué podía pasar, ¿no? Y obviamente todos los problemas políticos, económicos, sociales que se pudieran venir en caso de que hubiera tenido éxito este gusano. Si bien hablamos de Stuxnet, que es el 2010, y eso es un parteaguas para ver si podríamos incluso hablar de ciberterrorismo, no nos vamos tan lejos. El 11 de abril del 2021, es decir, en este año, el gobierno de Irán vuelve a denunciar que hay un corte de energía eléctrica en Natanz y de hecho él lo llama como terrorismo nuclear, ¿no? Se vuelve a ver un ataque dentro de una central nuclear y bueno, ellos mencionan que probablemente es porque este ataque se da para entorpecer las negociaciones que se tenían de acuerdo para salvar el acuerdo nuclear del 2015. La planta de Natanz es la mayor instalación de enriquecimiento de uranio de la República Islámica. Justamente está construida bajo tierra con la finalidad de evitar ataques, pero tenemos este nuevo factor que tiene que ver con tecnología, con el día a día y con algo que pudiera llegar a pasar. Bien lo dijeron en la mesa anterior cuando hablaban justamente de ciberseguridad, que una de las principales cuestiones en seguridad es proteger ahora las centrales nucleares y de evitar que puedan llegar estos nuevos virus informáticos que más allá de reprogramar sistemas, que más allá de que paren, ¿no?, una computadora como ha pasado con bancos o que roben información, estamos hablando de que puedan lograr desestabilizar las computadoras que permiten el funcionamiento correcto de una planta y que las predicciones en caso de que pudiera haber una explosión o una fuga de radiación, pues pueden ser inimaginables. Muchas gracias. Muchas gracias, Yorelvi, por este repaso histórico que haces en el uso de armas nucleares por parte de actores estatales y los primeros esfuerzos internacionales para evitar su proliferación. Y por supuesto, esta segunda parte de tu ponencia que abordas en reconsiderar la relación entre armas nucleares, terrorismo y ciberespacio, ¿no? Como una de las tendencias hacia cómo se podría dar una fuga de radiación. Dicho esto, vamos a pasar a un segundo tipo de armamento, que son las armas químicas, y para ello contamos con la participación de Benjamín Ruiz Loyola. Él es químico por la UNAM, con estudios de maestría en ciencias químicas y un diplomado en periodismo científico.
Es especialista en materiales peligrosos, fue inspector de armas de destrucción masiva en Irak en 2003 y miembro del Comité Asesor en Educación y Divulgación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAC, de 2016 a 2018. Ha escrito decenas de artículos de divulgación científica y varios libros, tanto individuales como colectivos, tocando entre otros temas los de armas de destrucción masiva, salud pública, drogas y terrorismo con armas químicas. Actualmente es profesor de la Facultad de Química de la UNAM, con 46 años de antigüedad. Bienvenido, Benjamín. Claro que puedes compartir pantalla. Muchas gracias. Entonces voy a proceder a poner la pantalla. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Ok, gracias. Entonces, bueno, el antecedente es que caen las Torres Gemelas y unas semanas después... Sí, se ve bien. Gracias. Unas semanas después viene el terrorismo postal con Anthrax. Todo apuntaba a un trabajo doméstico. Y la reacción inmediata del gobierno de Estados Unidos es ir contra Afganistán, porque se considera que Afganistán es promotor del terrorismo y estando en contra del gobierno talibán, bueno, pues se invade Afganistán para eliminar el terrorismo. Y ahora, 20 años después, nos preguntamos, ¿para qué sirvieron 20 años? Porque cuando entraron estaba el gobierno talibán y cuando salen regresa el gobierno talibán. ¿Ha cambiado en algo el terrorismo? Esa es parte importante. Esto fue a finales de 2001. En su mensaje a la nación en 2002, George Bush nos habla del eje del mal con Irán, Irak y Corea del Norte, y escoge como primer objetivo Irak por muy diversas razones, entre otras que estaba sumamente debilitado desde el punto de vista militar y económico por el bloqueo que había desde 1991. Entonces era el más débil de los tres y había que cargarle la mano. La idea o la intención original era eliminar las armas de destrucción masiva de Irak, armas que estaban bajo control de Naciones Unidas prácticamente en su totalidad, por medio de, primero, la primera comisión de inspección, la UNSCOM, y después UNMOVIC. El segundo objetivo era eliminar el terrorismo y el objetivo que yo considero el que era el objetivo real era deshacerse de Saddam Hussein. No es buena manera para deshacerse de los amigos porque Saddam Hussein llegó al poder gracias al apoyo de Estados Unidos. Aquí tenemos a Saddam Hussein en dos fotografías con Donald Rumsfeld, el entonces secretario de Defensa de George Bush, lo cual muestra cosas muy interesantes porque el gobierno de Estados Unidos le dio a Irak la tecnología para la elaboración de armas químicas, tecnología que fue superada por los científicos de Irak. Obtenían productos con mucho mayor pureza que la que se tiene en muchos otros lugares del mundo. La política de Estados Unidos, la política interior, se endureció. Emitieron el acta bioterrorista mediante la cual cualquier tipo de microorganismo tiene que ser perfectamente controlado, cualquier tipo de hongo. Y una consecuencia inmediata es que es sumamente complicado poder exportar de México a Estados Unidos huitlacoche. El huitlacoche es un hongo que afecta al maíz. Y entonces alguien que transporte huitlacoche para llevarle a sus familiares en California podría ser acusado de terrorista. Incrementan, por lo menos en el papel, la seguridad en instalaciones industriales
y se ponen muchos requisitos para la importación de muchos bienes, principalmente de alimentos. ¿Por qué? Porque puede haber una gran contaminación de tipo químico, entre otros casos, ¿no? Pero este endurecimiento de la política interior es una barbaridad si pensamos que libremente en Internet o directamente, por ejemplo, en Barnes Noble o en Amazon, cualquier persona puede comprar libros como este. Este simplemente es un ejemplo. Manual para la preparación de armamento químico, tercera edición. Y es un libro que tiene las recetas para que elabore usted en su casa sus propios productos de armamento químico. Entonces, por un lado, muy estrictos para instalaciones industriales, para importación, para exportación, para el control de microorganismos, pero por otro lado, en aras de la libertad de prensa y la libertad de información, pues edite usted lo que quiera, venda lo que pueda, y es prácticamente como tener un manual en Internet para la elaboración de armas químicas. Se generaron entonces, en buena medida en respuesta a la presión de Estados Unidos, resoluciones del Consejo de Seguridad condenando el ataque y luego buscando una manera de controlar el terrorismo. Y así tenemos una primera el 12 de septiembre, es decir, prácticamente al día siguiente, otra en el 28 de septiembre, la 1540 de 2004, que dio lugar al establecimiento del Comité 1540, que desde mi punto de vista se traslapa un poco con lo que tiene que hacer la OPAC en términos de aplicación de la Convención para la Prohibición de Armas Químicas. Y luego todas estas resoluciones tienen que ver precisamente con la permanencia del Comité 1540 y su seguida existencia, aunque no sabemos todavía qué tan buenos resultados haya podido producir. La última resolución es del 22 de abril de este año, en donde se extiende la existencia del comité hasta abril de 2022. Se suponía que tendría que haber terminado su encargo este comité en 2016, lo alargaron a 2021, ahora lo alargan a 2022. Pasa más o menos lo que está ocurriendo con la destrucción de armas químicas que debe hacer Estados Unidos. Tendría que haberse eliminado todo el arsenal en 2007, había un periodo de gracia para 2012, y en 2013, que se hizo una revisión de esto, se decidió que pues, está abierto hasta que pueda. Cuando Estados Unidos pueda, y hablo de Estados Unidos porque en teoría es el único país que todavía tiene armas químicas almacenadas, aunque esto no es tan cierto porque ya se vio que Rusia destruyó el arsenal que tenía declarado, pero había mucho que no estaba declarado y no sabemos cuánto de eso todavía existe. El movimiento de países no alineados, si bien no se ha declarado francamente en contra de las resoluciones de Naciones Unidas, sí dice que es algo muy sesgado porque responde únicamente a los intereses de Estados Unidos como resultado del ataque a las Torres Gemelas. En color azul oscuro son los países que pertenecen a este movimiento, en color azul claro son los países que participan como observadores. Si vemos un poco de estadística, esta gráfica nos muestra cómo se ha venido moviendo la frecuencia de ataques químicos en Estados Unidos.
¿Por qué hacer tanto énfasis en Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el que ha promovido mucho el trabajar en contra del terrorismo, porque le afectó en su territorio la caída de las Torres Gemelas. No se ha pensado en que muchas de las acciones del propio Estados Unidos resultan ser terrorismo de Estado cuando son en contra de otros estados, pero eso conduciría a un debate más complicado. Pero lo que podemos ver aquí es que lejos de disminuir, si bien tenemos una disminución, digamos, entre 2002 y 2007, a partir de entonces vuelven a crecer los ataques con productos químicos dentro de Estados Unidos. Cosa aparte, tendremos que hablar de los ataques fuera de Estados Unidos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ISIS, pero a eso vamos un poco más adelante. Ahora bien, no es necesario utilizar armas químicas para hacer terrorismo químico. Es necesario utilizar productos químicos que tengan alguna actividad nociva para la vida. Y entonces véase que la mayor cantidad de ataques son con productos químicos desconocidos, que por alguna razón no se han podido identificar. Pero tenemos corrosivos, irritantes y vesicantes que actúan de manera similar a como ocurre con un gas mostaza, por ejemplo. Al cuerpo humano le da lo mismo que lo ataquen con gas mostaza a que lo ataquen con ácido sulfúrico. Las quemaduras son igual de intensas, igual de fuertes, igual de complicadas para tratarse. El abuso que se hace de los gases irritantes, del gas pimienta, gases no especificados que deberían de caer en desconocidos, cianuros, ciertos metales, insecticidas, pesticidas, gases nerviosos, que no necesariamente son sarín, somán, tabún, etcétera, etcétera, sino que pueden ser a partir de ciertos insecticidas que tienen precisamente actividad muy similar a los agentes nerviosos porque es lo que atacan. Entonces, el número de incidentes es muy alto, como se puede ver. Ciertamente, podemos decir, es muy poco, 6 con agentes nerviosos entre 1970 y 2015, son finalmente 45 años. Sí, pero el gran riesgo que esto representa, que se pueda manejar esto indiscriminadamente, es un riesgo enorme desde mi punto de vista. Entonces, el terrorismo químico no requiere solamente armas químicas. Repito, los ácidos son equivalentes a vesicantes militares. Pueden ser residuos de minería, que la mayor parte de estos residuos tienen un alto contenido en cianuros. Insecticidas caseros y agrícolas, que es una manera muy sencilla de hacer esto. En Estados Unidos hay un poco más de seguridad, pero en nuestro país, por ejemplo, el transporte a granel de insecticidas en tambos es hecho a veces en camionetas de redilas que no llevan ninguna protección ni física en cuanto a la forma del transporte, porque ciertamente existen normas para el transporte de materiales peligrosos, normas que en muchas ocasiones no se siguen. Residuos industriales tóxicos, irritantes, incapacitantes y drogas. ¿Por qué me refiero a drogas? Porque hay drogas que pueden utilizarse como armas químicas por la perniciosidad de sus efectos y por la sumamente baja dosis para que manifiesten esos efectos. ¿Qué objetivos se pueden tener para hacer terrorismo químico? Instalaciones industriales. Ya se mencionaba el problema de introducir virus informáticos en los sistemas en una planta nuclear para eliminar el
enfriamiento y provocar o una explosión o por lo menos que se funda el corazón del reactor nuclear y provocar con esto una fuga de material. Pero en instalaciones industriales de otro tipo se puede utilizar para, por ejemplo, sobreexcitar o provocar una mala dosificación de una corriente de un material inflamable que provoque una explosión que pueda provocar la liberación de material sumamente tóxico, es decir, provocar que lo que ocurrió en la India con Union Carbide en Bhopal, pues se repita simplemente por introducir virus informáticos en plantas muy, muy, muy específicas. Durante el transporte de sustancias químicas que se emplean como materias primas o durante el transporte de sustancias químicas como resultado de un proceso industrial y que resultan ser residuos tóxicos. Pero también se puede atacar las bodegas donde se almacenan y distribuyen estos materiales. Se puede tener como objetivo un almacén de productos agrícolas, no porque vayamos a hacer explotar el maíz, pero sí porque lo podamos contaminar. En instalaciones industriales de fabricación, por ejemplo, de manufactura de alimentos procesados. El terrorismo alimentario es algo que en la actualidad preocupa muchísimo. Tiene una gran vinculación con el terrorismo químico, porque finalmente el terrorismo alimentario es contaminación química sobre los alimentos. Ciertamente también puede haber contaminación microbiológica con hongos, por ejemplo, con virus, pero una gran parte y más sencilla de hacer es la contaminación química de los alimentos. Entonces el terrorismo alimentario es de cuidado. Podemos decir que ha disminuido el terrorismo químico, está por verse. En un artículo publicado por Gary Lafree, menciona que entre 1970 y 2007 hubo 213 ataques con diversas sustancias químicas en el mundo. Esto es aproximadamente 5.6 eventos por año, casi 6, pero no solamente con armas químicas, con cualquier tipo de producto químico. Y veamos, este pequeño mapa nos habla solamente de un periodo de 4 meses en Siria en 2018. Y podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eventos de ataques con armas químicas. Aquí sí con armas químicas. Y entonces se supera el promedio que había. Nos hace pensar si sirvió de algo el haber invadido Afganistán, si sirvió de algo haber invadido Irak, porque pues realmente el terrorismo no ha dejado de existir y el terrorismo químico subsiste. Más recientemente ha habido ataques con sarín, ha habido ataques con cloro, ha habido ataques simultáneos con ambos, con sarín y con cloro. Muchos de estos enmarcados en la guerra civil siria, pero muchos otros enmarcados en ataques de ISIS que resultan importantes. Las consecuencias son sumamente negativas. Esto es un proyectil con un tanque de cloro. Véase que es prácticamente hecho en casa. El terrorismo puede incluir, por ejemplo, en lugar de cartas con anthrax, cartas con veneno para ratas, que lo que hacen es coagular la sangre en minutos y provocar la muerte rápidamente. Se puede provocar contaminación en depósitos chicos, medianos o grandes de agua. ¿A qué me refiero con chicos medianos? Desde contaminar el tinaco de la casa de una persona, una familia,
a contaminar cisternas que abastecen unidades habitacionales o industrias. Sería un poco más complicado hacerlo en plantas potabilizadoras de agua, por ejemplo, porque los sistemas de oxidación para microorganismos podrían oxidar las sustancias químicas que se utilicen. Sin embargo, si en lugar de utilizar un cianuro, por ejemplo, lo que hacemos es meter metales como mercurio o como plomo, los efectos no van a ser inmediatos, pero a largo plazo van a ser efectos sumamente perniciosos. Y bueno, lo que hemos visto con demasiada frecuencia en los últimos, digamos, no sé, 10, 12 años, ataques personales con ácidos. Se dio como una moda en Inglaterra, pero aquí en nuestro país no estamos exentos. En nuestro país ha habido por lo menos 5 ataques con ácido contra mujeres, principalmente. No sé si es simplemente copiar la moda inglesa o tratar de desahogar la ira con lo que tenemos a la mano, pero no deja de ser, desde mi punto de vista, considerado como terrorismo químico, porque se aterroriza a la persona que es atacada, pero se aterroriza a todos quienes están en el medio de esa persona. Hay también ataques individuales. Kim Jong-nam, medio hermano del líder de Corea del Norte, fue asesinado y se dice que lo asesinaron untándole BX en la cara. Sergei Skripal y su hija fueron atacados con Novichok en 2018 en Inglaterra. Más recientemente, Alexei Navalny fue atacado con Novichok en 2020. Novichok es la familia de armas químicas que no declaró en su momento Rusia, que dio lugar a partir de 2018 a que se trabajara en la OPAC para incluirlo en la lista 1, incluir los compuestos de esta familia en la lista 1 de compuestos totalmente prohibidos. Se aprobó a finales de 2019, pero entró a la lista hasta 2020. Tenemos casos como este, no está comprobado, pero está publicado que según esto, la BBC ha reportado de manera falsa ataques en Siria. Esto suena a exageración porque la mayoría de los ataques en Siria han sido investigados de manera conjunta por Naciones Unidas y por la OPAC y han llegado a conclusiones que no han dejado satisfechos a Siria y a Rusia, pero que sin lugar a dudas, desde el punto de vista científico, no permiten que se niegue la realidad. O sea, todo el trabajo científico que se hace en la OPAC es un trabajo de altísima calidad desde el punto de vista químico. Entonces, por ahí yo no tendría ninguna duda. Entonces, mi conclusión es que las posibilidades para terrorismo químico no disminuyen, que se puede diversificar y insisto en algo que decía hace un momento, hay que prestar muchísima atención al terrorismo alimentario. Con esto termino mi participación. Agradezco muchísimo la invitación a los maestros Genaro y Alfonso, a Jorge por su mediación, por hacer de moderador, y a todos los que estamos aquí les agradezco mucho por su atención. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Benjamín Ruiz, por todo este gran bagaje y datos que nos das sobre el uso de armas químicas. Rescataría de tu ponencia brevemente
esta premisa que da sobre la importancia de las armas químicas, el desarme y control de armamento y la política internacional, ¿no? También cuál fue la estrategia estadounidense a partir de 2001, tanto al interior del Estado como a nivel internacional, el papel de Naciones Unidas y particularmente del Consejo de Seguridad con esta resolución 1540 y sus derivadas, y este cuestionamiento que usted hace sobre si hay un traslape con la Convención de Armas Químicas y el trabajo de la OPAC. También hacia el final, el uso de productos químicos desconocidos o ácidos que no precisamente están enlistados como agentes para la producción de armas químicas en las listas de la OPAC y que son utilizados, ¿no? Por agentes terroristas o son productos que se encuentran en la industria farmacéutica. Y usted ponía los ataques que ha habido a individuales. Y bueno, finalmente, esto que concluye sobre la atención que hay que tener a la armamentización de productos, ¿no? Y lo que usted habla sobre el terrorismo químico alimentario y cómo se utilizan agentes químicos dañinos en la agricultura. Muchas gracias por su participación. Ahora vamos con el tercer tipo de arma de destrucción masiva, lo que tiene que ver relacionado con los agentes biológicos y toxínicos y el terrorismo. Para ello tenemos a Jorge Alfonso Monjaraz Domínguez. Él es licenciado y maestro en estudios en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, institución por la cual también es doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente es profesor de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, en el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la maestría en Estudios México-Estados Unidos en la FES Acatlán. Es el coordinador general del Diplomado en Seguridad Nacional e Internacional que se desarrolla en la FES Acatlán y forma parte del claustro de profesores del Diplomado en Análisis Geopolítico que se imparte en este mismo campus, así como del Diplomado en el Análisis del Terrorismo en el siglo XXI de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además, es el profesor fundador del Coloquio de Relaciones Internacionales de la FES Acatlán. Por otro lado, en cuanto a actividades de investigación, el doctor Monjaraz es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación incluyen seguridad nacional e internacional, terrorismo y bioterrorismo, geopolítica de los recursos estratégicos y relaciones económicas internacionales. Participa en distintos proyectos PAPIT y PAPIME en la UNAM, en los que se debaten asuntos vinculados a la seguridad nacional, seguridad internacional, paz y desarrollo. Ha presentado numerosas ponencias en distintas instituciones en México y en el extranjero, y sobre las que ha escrito distintos trabajos en libros y revistas. Su publicación más reciente forma parte del libro La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, maestro Rivera, por la presentación. No quiero empezar esta disertación sin antes agradecer la invitación del maestro Alfonso Aragón Camarena y del maestro Genaro Beristain para el día de hoy pues participar en este evento y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el impacto del terrorismo biológico sobre nuestras vidas. Me voy a permitir compartir con ustedes mi pantalla. Ok, bueno, ¿sí se puede ver sin problema? ¿Sí la puede hacer en pantalla completa? Sí. Listo, ya está. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues voy a comenzar a hablar sobre precisamente armas biológicas y terrorismo, una realidad en el siglo XXI, que es el tema que pues esencialmente el maestro Alfonso Aragón me pidió desarrollar para la sesión de hoy en este seminario a 20 años del 11 de septiembre de 2001, la globalización del terrorismo y su impacto en la seguridad nacional e internacional. Quisiera comenzar pues señalando qué es el bioterrorismo, porque de repente puede surgir algún tipo de complicación en tratar de identificar a qué nos estamos enfrentando o de qué estamos hablando. En este sentido, pues es la amenaza de uso o el uso intencionado de toxinas o microorganismos que pueden ser de origen vegetal o de origen animal, esencialmente para causar enfermedad y muerte.
entre los seres humanos. También podrían llegar a afectar el ganado o podrían afectar las cosechas. Entonces estamos hablando de una actividad que podría dañar de manera severa el entorno humanizado de la biosfera con la finalidad de generar incertidumbre y pánico en la sociedad atacada y alcanzar específicamente metas ideológicas, religiosas o de índole política. Es importante no perder de vista que agente biológico y arma biológica no son lo mismo. Como esta distinción es importante hacerla porque más adelante entenderemos la relevancia de esta diferenciación para poder comprender los alcances precisamente del terrorismo o del posible terrorismo biológico. Un agente es una persona o una cosa que puede causar un efecto, mientras un arma es un instrumento, medio o máquina destinados a agredir o incluso a defenderse de una agresión. Entonces, un agente no equivale a un arma. El agente se puede volver arma, eso sí, y el agente puede tener un carácter defensivo o un carácter ofensivo dependiendo de la intención de quien está habilitándolo con fines bélicos o con fines de agresión, ¿no? Sean estos evidentemente de ataque o de defensa, como ya se señaló. ¿Por qué es importante o por qué pudiera uno pensar que las armas biológicas son atractivas para el bioterrorismo? Esto esencialmente pues tiene que ver con la colectividad, tiene que ver esencialmente con cómo actuamos frente a situaciones que nos son extrañas, que nos son ajenas. En este caso, el bioterrorismo se aprovecha del temor de las personas a la contaminación e invasión de agentes que no conocemos o agentes de los cuales conocemos poco y que por lo tanto no sabemos cómo enfrentar. En ese sentido, es importante también destacar que las armas biológicas o los agentes biológicos pueden llegar a presentar características que no son tangibles, que no son visibles, y por esta razón se va generando paranoia, se va generando ansiedad. En este caso, además, bueno, nos lleva a que la colectividad tiene una sensación de impotencia, o sea, de no saber qué hacer o de descoordinación, también pudiéramos decir, frente a un riesgo que no podemos ver a simple vista, que no podemos detectar a simple vista y que no sabemos dónde se encuentra. Y creo que en estos momentos que atravesamos una pandemia a nivel internacional, pues este tema de la incertidumbre, de la impotencia, de la paranoia, se ve prácticamente todos los días. No sabemos exactamente quién pudiera estar contagiado o quién pudiera no estar contagiado de esta enfermedad, con todo y que no estaríamos hablando, por lo menos hasta este momento, de bioterrorismo, pero a eso voy, que es un agente, en este caso, biológico, ¿verdad?, que ha hecho mella, que ha hecho daño a toda la sociedad internacional en este momento. Algo así parece útil o puede parecer útil para fines ya agresivos, fines premeditados. También, bueno, cuando esto va ocurriendo, conforme las personas se van enfermando, generalmente reaccionan de manera desmesurada e irracional porque hay una vulnerabilidad, ¿no? O sea, se asume que las personas se enfrentan una condición no controlable y en ese sentido, pues se va generando poco a poco histeria colectiva. Y para los fines del bioterrorismo, mentalmente, pues tenemos como resultado una cierta orfandad social. Hay una fractura social donde las personas ya no confían en sus gobiernos, ya no confían a veces en las respuestas que estos pueden llegar a ofrecer frente a esta situación, y entonces esto va dándole mayor capacidad de negociación o le da cierto poder a estos grupos de cara a las entidades gubernamentales. ¿Qué pasa con los agentes? ¿Cómo podríamos determinar si es posible que se usen para fines bioterroristas o no? De entrada, los agentes tendrían que cumplir con algunas características como estas que vemos acá. La morbilidad y la mortalidad tendrían que ser muy altos. O sea, voy a elegir un agente que pueda enfermar a muchas personas y, si es posible, asesinar también a muchas personas. Que esta enfermedad sea transmisible entre las personas también en la ciudadanía, que se pueda diseminar una vez que alguien se contagie, se pueda expandir ese brote pues, en una comunidad pequeña y de ahí extenderse, si es posible, a todo el mundo. Que también, bueno, se pueda desarrollar la enfermedad a partir de pequeñas dosis, no que se requieran toneladas o miles de litros o miles de kilos, ¿no?, de estas dosis, ¿verdad?, para poder enfermar a una sola persona.
También un elemento de ventaja que en este caso se baraja por parte del bioterrorismo es que la capacidad infectante sea alta a través de un mecanismo de dispersión como puede ser el aerosol. Igualmente, cuando hay una estructura gubernamental, vamos a decirlo así, insuficiente, y no existan mecanismos de diagnóstico rápido para este tipo de enfermedades, para este tipo de padecimientos, puede ser bastante atractivo para el bioterrorismo tratar de hacerse de algún tipo de agente y armarlo como un elemento de ataque. También que no exista una vacuna o que exista, pero no existan las cantidades suficientes, ¿no? El stock no sea tan alto y por lo tanto el acceso universal no esté garantizado, no se pueda tener vacunada a toda la población prácticamente de un día para otro. Ese es un tema también importante. Que todo esto finalmente vaya originando la ansiedad y el miedo entre la población, que haya una capacidad de obtener, o sea, de hacerse físicamente de esta arma y que sea fácil o más o menos fácil poder producirla, que ésta sea estable en el ambiente, o sea, que no tenga uno que estar vigilando las condiciones para garantizar que efectivamente puede contaminar a las personas, puede dañar su salud y hasta comprometer su vida, y que, bueno, existan datos de investigación y desarrollo previos sobre los cuales se pueda desplegar un plan para atacar a la población. Ahora, hay una serie de clasificaciones y una de las más conocidas tiene que ver con lo atractivo que pueden llegar a ser los agentes para las organizaciones terroristas en función precisamente de estas características que acabamos de señalar. En la lista de agentes A se incluyen a posibles armas de máxima prioridad. En este caso estamos hablando de agentes que pueden provocar enfermedades que si se difunden, si llegan a extenderse de manera importante entre la población, involucrarían riesgos para la propia seguridad, la supervivencia de la nación e incluso tal vez para la seguridad internacional. Se pueden transmitir de persona a persona y o pueden provocar altas tasas de mortalidad. En ese sentido, tienen un impacto muy profundo o pueden tener un impacto muy profundo, causando el pánico y desequilibrios sociales, que en este caso buscarían las organizaciones terroristas. ¿De qué agentes estamos hablando? Hay varios, algunos de ellos bastante conocidos en la literatura pues, común y corriente. El anthrax, el botulismo, aunque en este caso, bueno, se produce por la toxina botulínica que no provoca o no causa una transmisión entre las personas, pero bueno, está en esta lista. La peste, la viruela, la tularemia, las fiebres hemorrágicas virales como el ébola, el Marburgo, la fiebre de Lassa, de Machupo, del Valle de Rift, son algunas de las que se encuentran precisamente en esta lista. Y aquí vemos en la fotografía superior, pues un paciente con viruela, en la parte inferior, pues en este caso, un paciente con anthrax cutáneo. Estos agentes, ¿verdad?, existen en la naturaleza. Muchos de ellos existen en la naturaleza, como la viruela, que, bueno, desde 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró que se había erradicado del medio silvestre. Entonces, la viruela sigue existiendo en ciertos reservorios, en ciertos laboratorios, pero muchos de los demás agentes que no han sido erradicados, pues están allí esperando que alguien a lo mejor los encuentre para poder, con estos fines, con fines negativos, con fines ilegales, ilícitos, ¿verdad?, poder atacar a lo mejor a un cierto blanco. Entonces, en este caso, la peligrosidad de los agentes, muy particularmente de los agentes A, puede incrementarse cuanto más alta es la probabilidad de lograr manipularlas para volverlas más dañinas o mortales. Es decir, utilizar algún tipo de herramienta de biotecnología para lograr que alcancen un potencial pues muy profundo entre la población y que en este sentido pues ésta se encuentre en la indefensión, ¿no? Y esto le dé mayor margen de maniobra precisamente a las entidades terroristas. Los agentes B pues se conforman por aquellos que como armas son moderadamente fáciles de difundir, aunque tienen muchos de ellos bajas tasas de mortalidad, o sea, las tasas no tan deseables como los agentes A. Aquí se involucran también muchas enfermedades, el muermo, la brucelosis, la fiebre Q, la toxina de ricino, aunque es mortal, el tifus, la enterotoxina B, las encefalitis virales y muchas amenazas a la inocuidad, como pudiera ser la contaminación de alimentos con salmonela, entre algunos otros agentes que pudieran ser empleados en este sentido.
Y también, bueno, tenemos a los agentes C. En este caso estamos hablando de patógenos que causan emergencias, ¿no? De repente llegan, nadie los espera, se producen en muy buena medida como resultado de la interacción de la población con el medio natural. Y por lo tanto, contra estos patógenos no hay una inmunidad, ¿sí? Entonces, muchas veces pueden llegar a ser de fácil acceso conforme se van diseminando entre la población, y si se les estudia con cierta habilidad, pueden diseminarse y producirse de manera más o menos sencilla. Como posibles armas pueden producir enfermedades que, de ser alteradas y de ser alteradas como enfermedades de diseño, pueden lograr una difusión masiva y por lo tanto pues efectos dramáticos en todo el mundo en el futuro. Algunos de los ejemplos que tenemos a la mano pues son el virus Nipah, el Hanta, las fiebres hemorrágicas transmitidas por vectores como mosquitos y garrapatas, el SARS, el MERS, la influenza aviar, y seguramente pues ya estaremos empezando a hablar del actual virus que nos tiene a todos inquietos en la era actual. Ahora, es importante decir que se han empleado armas biológicas, ¿no? Agentes biológicos como armas en muchas ocasiones. En términos, pues, numéricos, vamos a decirlo así, a nivel internacional, a nivel histórico, se han registrado solo 44 grandes situaciones registrables donde han habido efectos muy profundos sobre la sociedad a partir del empleo de armas biológicas o de agentes biológicos como armas. Sin embargo, hay que decir que en manos de agentes al margen de la ley, muchos de estos grandes ataques no han sido perpetrados por ejemplo, entidades terroristas, perdón. Muchos de estas situaciones se han presentado en guerras regulares entre ejércitos regulares, ¿no? Es decir, pudiéramos decir que es un mecanismo, una táctica empleada como parte de la estrategia de ataque o de defensa de ejércitos regulares. Si quisiéramos verlo en términos muy amplios, podríamos estar hablando de bioterrorismo de Estado. Pero en muchos de estos casos no han estado involucrados o involucradas agentes, grupos terroristas, ¿no? Específicamente terroristas y al margen de la ley. Entonces, se han empleado infinidad de armas biológicas a lo largo de la historia, desde el uso del Rey Ergot en el siglo IV antes de nuestra era, en Asiria, en el actual Medio Oriente, hasta el caso más sonado en nuestra época contemporánea, que es el del Anthrax en Estados Unidos en septiembre-octubre del año 2001. Sin embargo, es importante recalcar que han habido seguramente hay miles de casos, pero de entre los 44 más importantes que se pueden registrar en la historia, los más devastadores, los más importantes, no se desarrollaron por el uso deliberado de agentes biológicos, es decir, no hubo un armado de los agentes biológicos como un mecanismo de ataque. Los más devastadores son estos tres, o de los que se sabe son estos tres. Primero, la peste negra de 1346, que está ahí en el actual territorio de Crimea y causa 25 millones de muertos en los siguientes 4 años y produjo una reducción del 50% de la población tan solo en el continente europeo. La gripe española, que hace alrededor de un siglo mató a cerca de 40 millones de personas entre 1918 y 1920, y finalmente la viruela, que por mucho es el agente biológico que más ha asesinado personas en el mundo. Se calcula que tan solo en el siglo XX provocó cerca de 500 millones de muertos hasta el momento en el que la Organización Mundial de la Salud declaró su erradicación. Entonces, esto es algo importante de señalar. El bioterrorismo, es real, sí, pero el tema aquí que tendríamos que estarnos preguntando es qué tan factible, qué tan posible, es posible que los grupos terroristas, diríamos, empleen estas armas, pero qué tan fácil les es poder utilizarlas con estos fines que se persiguen. Bueno, en ese sentido, diría yo que el terrorismo biológico encara retos que pues lo encuadran, que evitan que en este caso pues esta posibilidad sea, como diríamos, una preocupación de todos los días, las 24 horas de cada día.
porque algunos de los factores que limitan precisamente el uso de agentes biológicos están acá. Las organizaciones tendrían que tener la capacidad científica y la técnica necesaria, es decir, la experiencia suficiente para el proyecto y para obtener resultados idóneos. De modo que para que los agentes puedan ser armados, por fuerza tienen que cumplir con ciertos rasgos. El grado de, por ejemplo, de pureza de las sustancias, el tamaño de las partículas, la cantidad del agente biológico y su presentación para la diseminación requieren de una pericia científica y técnica que no todas las personas tienen, que no todas las personas poseen. Entonces, sí hoy nos sentimos amenazados porque a diferencia de otros tiempos, la red de redes pues, nos permite acceder a información que antes solamente estaba contenida en ciertos libros, pero no porque leamos ciertos textos ya en automático vamos a tener la habilidad y la pericia para desarrollar un proyecto de esta naturaleza. Se requiere mucha experiencia y una formación muy particular para poder desarrollar este tipo de artefactos. Otro elemento importante tiene que ver con que para que el proyecto pase pues, por el anonimato, ¿sí? Pase desapercibido para los agentes estatales, es necesario hallar a un individuo dispuesto, ya sea por voluntad o por la fuerza, pero que esté dispuesto y con el conocimiento, con las habilidades necesarias para que pueda desarrollar el proyecto sin ayuda o con muy pocos asistentes. En realidad, el desarrollo de un arma biológica requiere de un equipo y de un equipo incluyendo a más de una persona que tenga este tipo de habilidades. Prácticamente se asume que hoy es muy, muy complicado pensar que una sola persona pudiera, en el marco de las organizaciones al margen de la ley, pudiera desarrollar esta posibilidad de manera pues muy eficiente, ¿no? Se requieren, insisto, de muchas habilidades que no se pueden hallar abajo de las piedras. Y también, bueno, qué tan accesible es el agente, ¿no? Si se encuentra, como decía yo, en la naturaleza, si hay que buscarlo o es de fácil acceso en la naturaleza o solamente en ciertos sitios hay reservorios, vacunas, etcétera, que puedan facilitar la accesibilidad a este agente. Y finalmente, algo que también pues, es difícil mantener en el anonimato, disponer de instalaciones y equipo tecnológico adecuado que puedan, sobre todo en términos de los sistemas de aislamiento y la purificación, que puedan servir para el cultivo de estos agentes y que no arriesguen pues ni la vida de quienes están trabajando en este tipo de proyectos, ni el anonimato tampoco de las organizaciones y que el manejo pues en este sentido evite el peligro. Ahora, algunos de los, diríamos, agentes biológicos que han sido empleados en términos del bioterrorismo como tal, sea estatal o sea en manos de grupos terroristas, pues se encuentran la ricina, la toxina de la ricina y el anthrax, que es un agente vivo. Y en ambos hay algunos aspectos importantes que conforme se fueron pues empleando estos agentes, ¿verdad? Fuimos obteniendo algunas experiencias y algunas lecciones, o los grupos terroristas obtuvieron algunas lecciones. En ambos casos se requiere de un tamaño adecuado de las partículas para que la diseminación sea eficaz, ¿no? En ambos casos, por poner estos ejemplos. Hay que tener cierta habilidad para la diseminación, no es nada más producir el tamaño adecuado de las partículas, sino pensar en las condiciones del entorno en términos generales y de qué medios mecánicos me puedo o me tengo que valer para diseminar ese agente. También, bueno, hay que tener los adecuados métodos de cultivo y de producción en términos suficientes de este agente, pues para poder, diríamos, contagiar, enfermar, ¿verdad?, a las personas. Y un elemento importante que muchas veces se deja de lado es que hay que controlar la tendencia de los organismos biológicos a formar agregados de mayor tamaño. Esto es particularmente importante en el caso del anthrax. Generalmente hay una reproducción biológica y si no se controla esa tendencia, pues evidentemente ahí de nada sirve tener adecuados métodos de cultivo y producción suficientes si de repente el tamaño de las partículas pues no es adecuada para la diseminación. Y también la forma física para la diseminación en cantidades suficientes. Para, por ejemplo, que el anthrax pudiera llegar a considerarse un peligro para las personas, me quedan 5 minutos, se requerirían 100 kilos de anthrax, por ejemplo, para causar unos 3 millones de muertos. Entonces, imagínense del reto que estaríamos hablando en ese sentido. En este caso, entonces, ¿qué tenemos a la mano? ¿Qué podemos hacer? Bueno,
El bioterrorismo es una posibilidad, ya lo dijimos, la probabilidad es donde tenemos que estar trabajando y hay muchas medidas que se pueden echar a andar para reducir precisamente el riesgo. Las medidas preventivas y la cooperación internacional, pues yo diría que es lo más importante en este sentido. Desafortunadamente es lo más difícil de consolidar, muy particularmente cuando se habla de compartir información. Entonces, bueno, esto es lo más elemental o a lo que tendríamos que recurrir como sociedad internacional y por allí tendríamos que empezar a hacer cosas, ¿no? Acciones, diálogo, etcétera, para lograr reducir esta amenaza a nivel internacional. Aceptarlo como una posibilidad, ¿no? Es decir, no pensar que es algo como que solamente ocurre en las películas o en la ciencia ficción, porque cuando no se identifican estos riesgos, estas vulnerabilidades, generalmente no se desarrollan protocolos. Lo vemos incluso con esta pandemia. Muchos países, incluido nuestro país, no tenía protocolos para enfrentar una pandemia. Entonces, quiere decir que en ningún momento se visualizaba como algo posible en términos de ocurrencia. Fortalecer los sistemas de salud pública, porque ya vimos que en el caso mexicano y en muchos otros casos los sistemas fallaron, se saturaron y no era posible encarar, por ejemplo, con una enfermedad como la que estamos encarando, no fue posible atender de manera debida a todos los pacientes. Mejorar los sistemas de detección, mejorar su rapidez y mejorar su eficiencia es una recomendación también que aquí se tendría que seguir. Hay que difundir, hay que acercar la información más adecuada, más pertinente con la sociedad. Aquí yo creo que en el caso de la sociedad es importante, algo de lo importante que se tendría que mencionar acá es el tema ético. Me quedo pensando, por ejemplo, con el incidente Camello de 1993 de la secta Aum Shinrikyo en Japón, cuando este hombre, Seiichi Endo, el lugarteniente uno de los líderes de la organización, el que estaba dedicado al desarrollo de Anthrax, nunca se supo, porque nunca quiso declarar, ¿por qué utilizó una cepa de Anthrax que no producía ningún tipo de efecto sobre la población? Entonces, se piensa que en algún sentido él buscó no contrariar a Shoko Asahara, el líder de la organización, o sea, no quiso traicionar los ideales desde la organización a la que él pertenecía, pero su ética le impidió utilizar una cepa que fuera peligrosa para la humanidad. Entonces, creo que por allí tendríamos una oportunidad con la ética. Y desde luego también mejorar la comunicación con el personal de salud, porque por ejemplo, en la actual pandemia nos percatamos que muchos médicos no estaban capacitados y no tenían idea de diferenciar una gripa, ¿no? También hay que decirlo, es bastante complicado, pero muchos no estaban pues en posibilidad de diferenciar una gripa, ya ni siquiera de la posible situación de un resurgimiento de alguna gripe ya conocida. Entonces creo que allí hay cosas que tendríamos que reforzar. También hay que potenciar la investigación y desarrollo, y esto es bastante complejo, ¿no? Acercar la posición de las empresas y los gobiernos, y entre empresas y gobiernos de diferentes países es el doble de complicado, pero allí está como una necesidad. Entonces, la estrategia mundial definitivamente nos tiene que obligar a compartir información y los hallazgos, y en este sentido, y como conclusión, creo que para encarar este tipo de riesgos a nivel internacional se requiere el multilateralismo. El nacionalismo difícilmente nos puede hacer salir adelante, pero creo que requerimos también de la voluntad política, pues, de toda la comunidad internacional. Por mi parte lo dejaría aquí y esperaría, pues, cuáles son las inquietudes o las preguntas del público que nos acompaña. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Alfonso Monjarás, por la ponencia que nos presentas el día de hoy. Da mucho para reflexionar, que espero nos dé tiempo en estos minutos. Nos dices, empiezas, ¿no? con la distinción necesaria que hay que hacer entre un agente biológico y un arma biológica, ¿no? Que igual aplica para los agentes químicos y un arma química, ¿no? Como nos lo dijo Benjamín. Cómo un agente biológico puede ser manipulado para crear un arma, y bueno, nos das una variedad de ejemplos. También destaco lo que menciona sobre la necesidad de contar con expertos para la manipulación de agentes, ¿no? No cualquier persona puede llegar y jugar acá
en un laboratorio. Y pienso en este ejemplo que dabas de Aum Shinrikyo, que ellos lograron, bueno, entre comillas, lanzar un ataque químico con gas sarín en el metro de Tokio, pero también tuvieron un programa de armas biológicas que fue un fracaso, ¿no? De principio a fin. Y finalmente, esta parte de la necesidad de cooperación internacional y sobre todo, lo que mencionas, compartir información, ¿no? Entre gobiernos, es algo que tiende a ser el talón de Aquiles de las agencias de inteligencia y también de los ministerios de defensa y de seguridad, ¿no? Dicho esto, las invitamos también a que realicen sus preguntas a través de las plataformas de Facebook y de YouTube. Yo quisiera comenzar la reflexión para los tres. Tengo aquí unas preguntas. ¿Qué tendencias observan para el uso de armas de destrucción masiva por parte de organizaciones terroristas y actores no estatales, ¿no? En algunos casos, químicas y biológicas ya ha habido. En el caso de las armas nucleares, no, pero nos mencionaba ya Yorelvi estos ataques, ciberataques, estos intentos de ciberataques que ha habido. Y también recordemos, ¿no?, que en 1995 los rebeldes chechenos lograron lanzar un ataque radiológico, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tendencias observan? ¿Habrá? ¿No habrá? Particularmente para Yorelvi, me gustaría si nos pudiera compartir sus conocimientos sobre qué probabilidades hay de que las organizaciones terroristas adquieran, ¿no?, capacidades para adquirir un artefacto nuclear o radiológico, ya sea a través del desarrollo o el robo de materiales. Para Benjamín, ¿considera usted que habrá una tendencia por actores no estatales a seguir utilizando armas químicas? Y sobre todo, ¿qué está haciendo la OPAC para contrarrestar la manipulación de agentes químicos y volverlos un arma? Para Jorge Alfonso, ¿qué opinas sobre el proyecto BioShield en Estados Unidos, ¿no?, que fue como el proyecto para biodefensa en 2001 y que ha seguido desarrollándose, y las capacidades de biodefensa en los países en general, ¿no? También aquí pensando en que tienden a ser, hay una línea porosa entre un agente químico y un agente biológico, ¿no? También, ¿qué fortalezas y áreas de oportunidad detectas para la convención de armas biológicas? ¿Es necesario contar con un organismo como en el caso de armas químicas? Vamos a empezar con Yorelvi, si nos haces el favor. Sí, claro que sí, Eduardo. Pues mira, hablando de armamento nuclear, pues para su producción, su transporte, se requieren una serie de elementos, no solamente que tienen que ver con el costo, sino de planeación, y son mucho más grandes. A diferencia de armamento biológico y armamento químico, que es muchísimo más fácil su transportación, por ejemplo, el evento que estaban hablando de Aum Shinrikyo, ¿no?, se transportaron en bolsas de plástico. Hablar de mover un arma nuclear sin que nadie lo vea, pues es muy complejo. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué tendencias yo podría hablar respecto a armamento nuclear? Uno, por supuesto, el robo de material, sobre todo radiológico, y sobre todo aquel que proviene de la industria médica, ¿no? Se ha dado, y cuántos casos no hemos tenido aquí en México, porque además parece que nos gusta ver quién puede robar más y más rápido, ¿no? Que roban camiones que traen justamente material que emite radiación, sobre todo de la industria médica, porque muchas veces lo confunden, o la mayoría parte del tiempo lo están confundiendo con metales que pueden llegar a revender, ¿no? Y después tenemos un tema donde se meten las alertas de que si alguien lo vio, ¿no?, las características del camión, pero es muy común. De hecho, hace 2 o 3 meses nos pasó otra vez tener esta nota del robo. ¿Qué también podemos llegar a tener con el material justamente radiológico que emite radiación? Tenemos el caso de Cobalto 60 en Chihuahua, ¿no? Unas varillas que tenían radiación y con las cuales además fueron transportadas a lo largo de la República y se construyeron casas. Entonces, yo me iría más al evento de robar material radiológico, ya sea que no sea justamente para un ataque, ¿no?, de una cuestión pues meramente de mal transportación y mala seguridad de transportación de este tipo de materiales,
Y realmente en cuestión de grupos terroristas o grupos no estatales que quisieran utilizar este tipo de materiales, yo los veo más hacia una tendencia de utilizar armamentos biológicos o químicos por su naturaleza y su adquisición. Ahora, ¿qué es lo que yo sí veo como una posible tendencia, teniendo en cuenta que ahora la tecnología y las redes se han vuelto todavía más parte de nuestra vida? Pues justamente el lograr ataques a centrales nucleares, que podrían ser ataques tanto de actores estatales como actores no estatales. Y también en consideración una cuestión que, por ejemplo, lo de Stuxnet fue hecho a través de un USB de una persona que entró y tenía acceso a la central nuclear y que pudo conectar este USB a una computadora que estaba conectada a la red, ¿no? Todavía no llegamos a un desarrollo como tal, porque también hay medidas de protección en la cual un gusano, ¿no? O cualquier otro tipo de este tipo de ataques se den directamente de la red a través de las computadoras. Regularmente se habla de lo que les llaman los informáticos un error en la capa 8, que es un error humano. Pero esto sí lo vería yo como una mayor tendencia o una posible mayor tendencia, tanto para provocar daños económicos y físicos como un Estado, como comprobar que a lo mejor ese Estado no tiene las capacidades de tener, ¿no? Y de poder cuidar su central nuclear, y entonces que se volviera una especie de chivo, ¿no? De decir, lo atacamos, tiene algún tipo de fuga y podemos, la comunidad internacional, decir, ya ven, por eso se necesita que solamente ciertos países puedan tener acceso. Entonces, yo lo veo más hacia esta tendencia cuando hablamos de armamento nuclear. Ok, Yoreli, muchas gracias. También esto que los ejemplos que pusiste del robo me recuerdan también a que en algunas ocasiones se puede perder el material radiológico, y en algunos casos durante la Guerra Fría hay muchos casos de que se les perdía el material nuclear, ¿no? Enriquecido. ¿Quién lo encontró? O si sigue perdido, ¿no? Es un riesgo. Muchas gracias. Vamos, por favor, con Benjamín Ruiz. ¿Qué opina de todo esto? Bueno, desde el punto de vista de las preguntas que me haces, ¿qué está haciendo la OPAC para contrarrestar la manipulación de agentes químicos y volverlos armas? Primero, bueno, la aplicación de lo que es la Convención para la Prohibición de Armas Químicas en cuanto al control de importación y exportación. O sea, tener el adecuado control de importación y exportación de materias primas es fundamental para saber quién compra qué, quién vende qué y para qué lo está utilizando. Y esto no solamente se refiere a que en la aduana de cada país que es miembro de la OPAC se lleve este control, sino también la obligación de las industrias de entregar una declaración anual de cualquier compuesto que exista dentro de las listas 2, 3 o en las listas de compuestos orgánicos con flúor o con fósforo, tenga que entregar una declaración anual sobre qué compró, para qué lo utilizó y tenga que demostrar que se utilizó precisamente como lo está indicando. Y también en esto es importante la capacidad de inspección. La OPAC tiene la facilidad, la capacidad de inspeccionar para verificar la veracidad de las declaraciones que se están entregando. Entonces, esto es importantísimo, la capacidad de inspección y la obligación de declaración es importantísimo. Y me adelanto un poco a la respuesta que pueda dar Jorge. Sí creo que es imprescindible que esto se incorpore a la Convención de Armas Biológicas y creo que es precisamente el punto por el cual no se ha actualizado la Convención de Armas Biológicas. Pero ¿qué más está haciendo la OPAC en este sentido? Como decíamos, no basta con tener armas químicas, se pueden tener compuestos químicos de uso común. El cloro es un compuesto que no está considerado arma química, aunque lo sea. ¿Por qué? Porque tiene usos civiles que sobrepasan su capacidad como agente tóxico. Entonces, bueno, es importante entonces que de alguna manera haya una educación para lograr una conciencia
y una actividad, una actitud sumamente ética, teniendo en consideración que el trabajo científico tiene que ser orientado siempre en favor de la humanidad y con respeto absoluto al medio ambiente. Entonces, el haber establecido el Comité Asesor en Educación y Divulgación lleva ese sentido precisamente, el poder de alguna manera impactar en los sistemas educativos de los países miembros para que de alguna manera se incorporen este tipo de conceptos, tanto de la existencia de armas químicas, la existencia de un mal manejo de sustancias químicas, la posibilidad de causar daño, se incorporen los planes y programas de estudio para que la gente desarrolle una ética profesional de gran impacto. Es parte del otro programa. Y la otra cuestión es que el comité científico de la UPAC está en constante revisión de la literatura y de las actividades científicas que se realizan para prever algunas cosas importantes, porque hay, como mencionabas, una interfase interesante entre armas biológicas y armas químicas, que son las toxinas. El Clostridium botulinum no mata, lo que mata es la toxina que produce. Y entonces sabemos de mucho tiempo que este microorganismo se reproduce de manera anaerobia, es decir, no necesita, más bien requiere que no exista oxígeno para poderse reproducir y generar su toxina. Pero resulta que ahora ya hay medios en los cuales se puede reproducir este microorganismo en presencia de aire. Entonces, pero ¿cómo? Si el proceso debe ser anaerobio. Bueno, es parte del avance de la tecnología. ¿Por qué se desarrolla? Pues porque la toxina botulínica ahora ya no solamente tiene el uso de ser utilizado como un medio para, por ejemplo, en el caso de los niños que tienen la desviación del ojo, inyectarlo en el músculo y fijar la dirección del ojo para que no esté visqueando, como decimos. Pero más allá de esto, que sería una aplicación sumamente limitada, el uso de Botox para eliminar arrugas, principalmente en el sector humano de arriba de 40 años, ha aumentado muchísimo el consumo de toxina botulínica, al grado de que hay quienes se inyectan cada 3-4 meses y llegan a presentar grados de intoxicación por la gran cantidad de toxina que se inyectan. Entonces, esto también requiere mucho de investigación, y a eso se dedica el comité científico, porque así como hay una interfase entre armas químicas y armas biológicas con las toxinas, hay una interfase entre biología y química, que es la biología sintética, que puede ser utilizada para modificar microorganismos y generar toxinas más fuertes, o para modificar microorganismos para que produzcan armas finalmente, o compuestos que puedan ser utilizados como armas. Entonces, el trabajo de la OPAC es un trabajo muy sordo, muy poco lucidor, pero de enorme importancia, que hay que tener en consideración. Y ya me callo porque si no me voy a acabar todo el tiempo. No, muchas gracias, doctor. Háblame de tú, por favor. Gracias. Vamos con Jorge Alfonso Monjaraz. Muchas gracias por las preguntas. Y bueno, yo creo que en función de lo que he estado escuchando, ¿qué pasa con el terrorismo? O sea, con entidades que no pertenecen, o sea, ataques no perpetrados por el Estado, no organizados por el Estado, mecanismos que están al margen de cualquier Estado. En esencia, esta es una posibilidad que preocupa a los gobiernos, porque sí se han detectado, hace rato bueno, tú mismo lo decías, Eduardo, Yorelvi también lo recalcó, ¿no? Uno de los éxitos, vamos a decirlo así, de esta secta japonesa de Aum Shinrikyo,
fue el ataque con gas sarín en el metro de Tokio en el 95, pero yo lo que comentaba pues era del hecho frustrado en 1993 con el anthrax, ¿no? Con una cepa de anthrax que no funcionó. Pero eso ha sido, bueno, ese tipo de ataques, ese tipo de deseos, de planes, han encendido las alarmas. Las entidades terroristas están buscando, con todo y lo difícil que es, están buscando, por lo menos en el terreno del bioterrorismo, tratar de desarrollar algún tipo de artefacto de esta naturaleza que pueda, pues, servir a sus fines. Dos entidades de las que se ha sospechado recientemente de estas intenciones muy, muy abiertas son, pues, precisamente el Estado Islámico, ISIS, el Daesh, y otro ha sido Yema Islamilla, también en el sureste asiático, que han tenido intenciones muy particulares en este sentido, con la peste bubónica, con algunas toxinas de las que se sabe, pues han estado tratando de hacerse de ellas o desarrollarlas, pues con estos fines completamente ilegales. Ahora, también pues sobre el tema de qué pasa con la respuesta de Estados Unidos con algunos proyectos para la defensa en esta materia. Creo que era algo, diríamos, lógico, por decirlo de alguna manera, una respuesta en este sentido, porque también lo destacaba hace rato el maestro Ruiz, en el sentido de la respuesta de Estados Unidos para tratar de frenar posibles ataques a los alimentos, a las personas, a los animales, ¿no? La ley bioterrorista del año 2002 representa precisamente uno de esos obstáculos, que combate todo. Él lo estaba diciendo, lo estaba escuchando, combate absolutamente todo menos el bioterrorismo, porque yo hice un estudio sobre eso hace ya bastantes años, en un texto, bueno, en un capítulo que me pedía la doctora Cristina Rosas, revisando la relación entre el comercio y precisamente estos mecanismos, y yo con lo que me encontré es que los resultados en ese sentido, pues iban hacia todos lados menos hacia el bioterrorismo, ¿no? Mucho además tenía que ver con la parte química, como también el maestro Ruiz Loyola ya lo señaló, y curiosamente los más afectados eran los socios más cercanos en términos comerciales a los estadounidenses. México fue uno de los principales afectados en la exportación de alimentos a Estados Unidos por esta ley. Entonces, es parte de esos mecanismos, pero el defecto que yo le veo es precisamente que se trata desde lo nacional de responder a una situación donde se requiere de la colaboración internacional. Entonces, el alcance de este tipo de mecanismos a mí me parece pues bastante limitado, y ahora lo conocimos o es muy abierto a propósito pues de lo que Estados Unidos sufrió con los ataques con anthrax en el año 2001, pero hay que recordar que hay por lo menos 10 países que tienen programas de desarrollo biológico de los cuales no se sabe muy bien qué es lo que están buscando. Entonces, esto yo creo que es algo delicado porque abre la puerta precisamente a que los países se guíen por las decisiones unilaterales y no por las decisiones o por aquello que nos conviene desde la multilateralidad. Esto me permite visualizar que sí necesitamos un organismo, como bien lo decía el maestro Ruiz Loyola, porque, bueno, puede tener la Convención Biológica, pues, de la Convención sobre Armas Biológicas, muchos defectos, pero yo creo que o algunos de los elementos que nos dan resultados positivos, ¿no? Es que hay un llamado al multilateralismo, hay un llamado a la certidumbre, hay un llamado a la verificación, ¿no? Ahí hay elementos importantes en ese sentido. Sí requerimos un mecanismo institucional ya como tal, porque creo que eso abre la puerta precisamente al tema de verificación. O sea, tengo a tantos países que tienen un programa de esta naturaleza, bueno, voy a involucrarme y voy a ver qué es lo que hacen. Si no me quieren dar información desde lo nacional, bueno, acudamos a lo multilateral, acudamos a la legalidad internacional y entonces verifiquemos qué es lo que están haciendo, para dónde van, qué es lo que quieren hacer con este tipo de instrumentos, y eso creo que de algún modo calmaría los ánimos a nivel internacional y ocurriría pues que los países no van a estar tratando de desarrollar sus propios programas de desarrollo
armas biológicas o de mecanismos de defensa biológicos y en ese sentido eso frenaría una posible proliferación. Creo que estos mecanismos internacionales en ese sentido se requieren porque, insisto, dotan de legalidad, dotan de certidumbre, ¿no? A las instituciones y en general a la sociedad internacional para mejorar estos mecanismos de cooperación y para mejorar las respuestas de cara a estas amenazas a la seguridad internacional. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía el maestro Ruiz, en el sentido de que sí se requiere una actualización de los contenidos y se requiere también este tipo de entidades, porque de otro modo, pues entonces cada quien hace lo que quiere, porque nadie, como vamos a decirlo así, nadie pone orden, ¿no? Entonces, sí se requiere de este tipo de herramientas para enfocarnos, darnos la oportunidad de enfocarnos en aquellas cosas que sí representen una amenaza a la seguridad y no en aquellas que tal vez se están desarrollando de manera legal y de manera adecuada, pero de las que pues no sabemos cómo obtener la información, porque si de repente el país X le pide información al país Y, oye, ¿qué estás haciendo en esta materia? Pues el otro va a decir, bueno, ¿y por qué tengo que contestarte, no? ¿Tú quién eres para pedir mi información, no? Entonces sí se requiere de este tipo de mecanismos, insisto, y es algo en lo que tendríamos que estar trabajando. Gracias. Muchas gracias, Jorge Alfonso Monjaraz. Hacia allá quisiera aprovechar estos minutos para que ustedes nos aporten una reflexión final desde sus diferentes perspectivas. ¿Hacia dónde nos encaminamos para el control de estos componentes radiológicos, químicos, biológicos y toxínicos, ¿no? ¿Hacia dónde deberían ver los tomadores de decisiones para contrarrestar la adquisición por parte de grupos terroristas? Y no quisiera quedarme sin preguntarle a Benjamín Ruiz, ¿qué opina sobre el uso de gas lacrimógeno por parte del Estado, de las fuerzas policiales? ¿Podría ser considerado un arma química? ¿Podrían las organizaciones terroristas utilizarlo para perpetrar ataques? Entonces, 2 minutos, rápidamente, Yorelvi. Claro que sí, pues creo que es gran parte de lo que ya mencionó tanto el doctor Jorge como el doctor Benjamín. Realmente los esfuerzos tienen que ir encaminados a mecanismos multilaterales. Es la única manera de poder frenar tanto la adquisición, compra, transacción de este tipo de materiales, ¿no? Y también incluyendo los materiales de uso dual a los cuales también se han hecho referencia. Dado que es la única manera de poder tener un control, saber para qué están siendo utilizados, incluso cuando están siendo utilizados de manera pacífica para otras industrias, porque estos materiales pues se utilizan para diferentes industrias, agrícola, alimentaria, médica. Y entonces el tener mecanismos multilaterales en donde los estados de verdad sean conscientes y formen parte, firmen, ratifiquen y cumplan los acuerdos, pues es la única manera de verdad de salvaguardarnos a todos, dado que pues las fronteras son sumamente porosas, ¿no? Ya no estamos hablando en donde antes de pasar de un país a otro podían pasar semanas, estamos hablando de horas, ¿no? Más con los aviones, con todo el sistema de transporte, la tecnología, los conocimientos están al alcance de todos. Digo, bien en las conferencias pasadas nos hablaban de cómo Daesh subía, ¿no? En esta red que tenían y en esta revista que hacían, además, una revista con un diseño increíble, porque tenían diseñadores muy buenos para hacer todo este tipo de mecanismos y cómo puedes fabricar tu arma desde tu casa. ¿Por qué? Porque son materiales muy fáciles de conseguir. Otra cosa es que lo consigas, ¿no? También tiene sus riesgos el saber transportar y manipular este tipo de cosas. Y pues bueno, el hacer conciencia de estas cosas, ¿no? El hablar de estos esfuerzos colectivos, tanto con académicos como con la parte política, que es la que ejecuta al final las políticas públicas, porque muchas veces, sobre todo en México, parece que hay una separación hasta natural de los académicos, por un lado, discutiendo acerca de qué debemos hacer, y los políticos con sus ideologías, ¿no? Y con sus ideas de cómo tienen que ser las cosas, y no hacemos este match que al final es tan necesario para poder llevar a cabo lo que llevan años, ¿no? Personas que se dedican a esto de forma académica y aquellos que ejecutan las políticas públicas. Entonces, pues no es nada más que combinar estos esfuerzos y abogar, ¿no? Por crear organismos, por crear mecanismos jurídicos que salvaguarden la seguridad de todos, no solamente de unos pocos. ¿Consideras que el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares que acaba de entrar en vigencia podría ser un paso hacia
Bueno, esto es hacia el desarme, pero podría contrarrestarle. ¿Aseguras éxito este tratado? Lo veo complejo. Realmente desde que vemos todas estas iniciativas de desarme y de no proliferación, como lo mencioné, siempre van muy enfocadas más a los países que no son nucleares que a los países nucleares. Y por otro lado, también empezamos a meter, ¿no?, en estos vacíos legales en los cuales hablamos de deshacernos de un número específico de cantidad de ojivas nucleares, pero no se habla de las capacidades nucleares que tienen estas ojivas. Entonces, al final también mucho entra en juego los intereses que tienen políticos, económicos y demás los estados para que puedan llegar a negociar y de verdad cumplir estos acuerdos. Por supuesto, siempre va a ser mejor que haya un tratado, que haya algo legal, ¿no?, que ponga un marco de referencia a que no exista, como en el caso de biológicos, ¿no?, que si bien tenemos un tratado, no hay una convención que lo haga, entonces nos metemos en más líos. Sin embargo, también el tenerlo, pues bueno, no siempre significa que se va a cumplir, pero no queda más para la sociedad, ¿no?, nosotros como sociedad internacional, empujar a que estas políticas se lleven a cabo y que de verdad se cumplan los acuerdos. Magnífico, Yorelvi, muchas gracias. Benjamín Ruiz. Gracias. Me pregunta sobre los lacrimógenos y el empleo que pueda hacer de ellos la policía para el control de multitudes. Los lacrimógenos están contemplados como armas químicas y la propia convención establece que no pueden ser utilizados en caso de guerra, pero sí pueden ser utilizados para el control de multitudes. Es decir, yo cuando hablo de esto lo digo de esta manera: los soldados son imprescindibles, los civiles somos desechables, por lo menos para quienes crearon esto. Pero el problema va más allá de los lacrimógenos. El problema va más allá porque en los últimos tiempos se ha dado la tendencia a utilizar incapacitantes. ¿A qué me refiero con incapacitantes? Son compuestos que tienen acción sobre el sistema nervioso central, no tan violento como los agentes nerviosos Sarin, Soman, BX, Novichok, etcétera, etcétera, pero sí capaces de dejar a una persona completamente incapacitada. Y cuando hablaba yo, por ejemplo, durante la presentación de que hay drogas que se pueden utilizar como armas químicas, me refería básicamente al fentanilo. El fentanilo es una sustancia que tiene un uso perfectamente legítimo como anestésico, tiene un uso ilegítimo como droga, pero inclusive ha sido utilizado como incapacitante en casos reales. Fue lo que se utilizó en Moscú, si mal no recuerdo fue 2004, cuando el ataque del grupo checheno terrorista al teatro Dubrovka, creo que se llamaba el teatro, y fue lo que inyectaron a través del sistema de aire acondicionado, fue fentanilo y carfentanilo, que provocó que de los 800 asistentes al teatro que estaban como rehenes, más de 100 murieran. Y curiosamente, todos los terroristas murieron. O sea, eran de alguna manera curiosa, muy sensibles, ¿no? Ese es un problema sumamente serio, y precisamente el hecho de que la Convención de Armas Químicas establezca la salvedad de que este tipo de compuestos sí se puede usar. Bueno, sí, hablemos, pero se estaba pensando en lacrimógenos, en estornudatorios, inclusive en vomitivos, pero no en compuestos que tienen acción sobre el sistema nervioso central. Pero como no lo está prohibiendo, pues lo que no está prohibido está permitido. Entonces es un problema sumamente serio, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde deben ir los tomadores de decisiones? Yo creo que tiene que darse, a pesar de que quienes estudian ciencias, la mayoría salen huyendo de las ciencias sociales, y quienes estudian ciencias sociales, la mayoría salen huyendo de las ciencias naturales y las matemáticas. Tenemos que aprender a jugar juntos. Yo creo que las relaciones internacionales y la diplomacia tienen que apoyarse en el conocimiento de los científicos. Yo creo que los científicos tienen que trabajar tomando en consideración
que viven en un mundo globalizado, no en un mundo particularizado. Y para esto es necesario que los políticos de cada país empiecen a trabajar lado a lado con los científicos y no verlos como enemigos. A mí me lastima mucho que cada que se hace la encuesta nacional sobre la percepción pública de la ciencia, se siga incluyendo una pregunta que dice, ¿los científicos son peligrosos por lo que saben? O sea, así de estúpida la pregunta, y las posibilidades de respuesta son completamente de acuerdo, neutral, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Y entonces, sumando las respuestas que dicen totalmente de acuerdo, hay más del 70% de la población que piensa que somos peligrosos por lo que sabemos, en lugar de pensar que somos amigables por todo lo que hacemos a favor de. O sea, el famoso dicho, ¿no? Haz las cosas bien 99 veces y nadie lo toma en cuenta. Equivócate una vez y eres un imbécil. Para siempre, ¿no? O mata a un perro una vez y eres mataperros toda tu vida. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a vivir juntos, a convivir juntos, a trabajar juntos, y eso solamente se logra con un cambio radical en los planes y programas de estudio, sobre todo a nivel superior. Pero obviamente, si en la primaria tenemos maestros que le tienen miedo a las matemáticas, que le tienen miedo a la biología, pues lo que hacen es transmitir ese miedo a los niños y los niños van creciendo con ese miedo, aunque no se den cuenta de él. Entonces, yo creo que una gran parte de la solución está en la educación. Hay que revolucionar la educación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, a ti, Benjamín. Vamos para finalizar con Jorge Alfonso Monjaraz. Muchas gracias. Bueno, yo voy a partir de lo que ahorita acaba de señalar el maestro Benjamín Ruiz. De ahí voy a tomar ese balón. Yo creo que necesitamos, en efecto, mejorar las capacidades de la educación, y eso creo que también en muy buena medida nos va a dar como sociedad la habilidad de participar en los procesos políticos desde otro ángulo. Creo que en buena medida lo que ocurre a nivel internacional es que muchas sociedades no participan de manera activa en la toma de decisiones a nivel político, y esto finalmente tiene una traducción en un elemento muy particular a propósito de tu pregunta, que creo que es la cooperación. Los países o los representantes de los países, los políticos, siguen siendo muy celosos de la soberanía y siguen siendo muy reacios a cooperar, ¿no? Y creo que esta pandemia que estamos viviendo nos da la pauta completa para visualizar que las cosas desafortunadamente no han cambiado. ¿Yo hacia dónde creo que vamos en ese sentido? Creo que vamos a más de lo mismo, por desgracia. Si no actuamos como sociedad de manera pues consciente, abrimos los canales de diálogo con los tomadores de decisión, pues sigue pasando esto que decía Yorelvi, ¿no? Los tomadores de decisión están por un lado, los académicos estamos por otro, y la sociedad parece que está por otro lado, ¿no? Parece que andamos cada quien por un lado, y no hay estos mecanismos, estos diálogos comunicantes, estos mecanismos comunicantes que nos permitan ir avanzando por todos, no nada más por algunos, ¿no? Entonces, creo que en este caso lo que requerimos efectivamente es impulsar la cooperación, que no tenemos. En estos momentos no la tenemos. Yo creo que es muy claro, sobre todo con el enfrentamiento de la pandemia. Muchos países han abrazado el nacionalismo, y eso ha fracturado la confianza de ciertos países con respecto a otros países. Y también la respuesta, creo que en términos geopolíticos, nos da mucha claridad de cómo nos encontramos en este momento. Hay países desarrollando desde las capacidades gubernamentales las vacunas o posibles vacunas, pero en términos geopolíticos están decidiendo a quién sí y a quién no. Vemos el caso de Rusia. Otros países tienen a sus empresas desarrollando las vacunas, y ellos dicen, yo no me puedo meter porque es una iniciativa privada, pero sí lo hacen y también deciden a quién sí y a quién no. El caso de Estados Unidos es muy claro, ¿no? Estados Unidos dijo, primero mis ciudadanos y después veré, ¿no? Si coopero con el presidente López Obrador, ¿no? Entonces creo que ese es el gran tema, la no proliferación, el control de este tipo de armas, todas, ¿no? Tiene un efecto, pues, directo sobre la paz y la seguridad y la estabilidad del mundo. Y creo que cuando vamos a los tratados y les metemos reservas y la sociedad no hace nada para que el gobierno no ponga esas reservas,
Evidentemente esas reservas en términos políticos responden a ciertos intereses, pero no son a los intereses de todos los gobernados, ¿no? Son a los intereses de ciertos grupos, de ciertos actores. Creo que tenemos que poner más atención en eso como comunidad internacional, y a nivel nacional es en lo que nos tendríamos que enfocar. Y lo importante sería precisamente construir estos puentes de comunicación, estos puentes de cooperación a nivel internacional, y dejar de ser tan celosos con la información, porque al final de cuentas las enfermedades en general, ¿no? Como de las que estoy hablando acá, pues evidentemente, igual que ya lo dijeron anteriormente, no reconocen de fronteras, ¿no? La globalización es lo que nos ha dejado como gran lección, y creo que en ese contexto es donde tenemos que reflexionar hacia dónde ir. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Yorelvi. Gracias, Benjamín. Han dado un gran panorama. Hay muchas aristas que todavía se podrían debatir más adelante. No dejemos que nos detengan los espacios. Hay que aprovechar estos espacios intangibles para seguir debatiendo. No me resta más que agradecer también a todas las personas que nos han estado sintonizando a través de Facebook y YouTube. Extendemos la invitación a la siguiente mesa a las 4 de la tarde, la mesa 3, nuevos estudios sobre terrorismo y sus implicaciones, género, medio ambiente y seguridad humana. Que tengan una muy buena tarde y buen provecho. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.